Hermanos, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Los invito a ponerse de pie. Creo que en esta mañana venimos con un corazón agradecido de que el Señor nos permita estar una vez más todos juntos. Amén. Así también los invito a que cantemos con gozo. Amén. Que sea el Señor moviéndose en nuestra vida, que Él sea atendiendo nuestro clamor. Amén. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia tú eres grande y misericordioso, que nos das una oportunidad más, Señor, de venir y poder alabar y exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Así también, Señor, pedimos tu presencia en esta hora, Señor. Señor, ese es el anhelo más grande de nuestro corazón, Señor. Que seas tú tocando, moviendo, quebrantando, Señor, cada corazón, Padre precioso, conforme a cada necesidad de nuestra vida, Señor. Pedimos que tú nos des de tu paz, de tu presencia, Señor. Que al salir no salgamos igual como entramos, Señor, sino que reflejemos tu presencia, la paz, esa paz única que tú das a nuestra vida, Señor. Queremos alabarte y glorificar tu nombre con gozo, Señor. Por favor, quédate con nosotros en esta hora, Señor. Te invitamos, Señor Jesús. Así, Señor, trae con bien a los que vienen en camino, Señor. Bendice cada vida de los que estamos aquí, Señor. Gracias, oh Rey. Gracias, Señor. Oh Santo. Empieza a llover, llover. Escucha al Padre diciendo: quien tenga sed, venga y beba del agua. Mi promesa es derramar mi espíritu sobre tus hijos. Si está vacío tu pacto, alza tus ojos, empieza a llover. Empieza a llover, llover. Escucha al Padre diciendo: quien tenga sed, venga y beba del agua. Mi promesa es derramar mi espíritu sobre tus hijos. Si está vacío tu vaso, alza tus ojos, empieza a llover. Empieza a llover, llover. Escucha al Padre diciendo: quien tenga sed, venga y beba del agua. Mi promesa es derramar mi espíritu sobre tus hijos. Si está vacío tu vaso, alza tus ojos, empieza a llover. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón, Jehová es tu nombre. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias cantaré.
grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito Jehová, Dios de Israel. Desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo, y diga todo el pueblo, y diga todo el pueblo amén. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito Jehová, Dios de Israel. Desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo
¿Están gozosos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a entrar a la meditación de la palabra. Meditando y leyendo acerca de lo que Dios es real, hermanos. Y sabemos que la plenitud de Dios es grande. Pero a través de la lectura bíblica me llamaba tanto la atención acerca de que Dios se muestra de muchas maneras, una sobre la faz de la tierra y sobre cada uno de nosotros. Yo quizás en mi vida analizando, yo solamente puedo titular esto que yo quiero compartirles, y yo llamaría con mis propias palabras lo que hoy quiero compartirles: conociendo la gloria de Dios. Conociendo la gloria de Dios. Y quizás algunos dirán, bueno, he escuchado la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? Y esos quizás muchas personas pueden escuchar las grandezas de Dios, pero quizás no pueden comprender qué es la gloria de Dios. Y las preguntas que yo hacía era: ¿cuántos han experimentado la gloria de Dios? ¿Cómo será escuchar la gloria de Dios? Son preguntas las que yo estoy haciendo. ¿Podremos vestirnos de la gloria de Dios? ¿Es solo para unos pocos la gloria de Dios? ¿Qué sucede cuando nos encontramos en la gloria de Dios? Y esto yo les impartiría. Deberíamos considerar sumergirnos en la gloria de Dios a fin de poder realmente decir que hemos experimentado esa gloria de Dios. El salmista David expresa con estas palabras en Salmos 19:1. No sé si lo puedan poner en la pantalla para que se les facilite. Pero el salmista David empieza a anunciar algo: cómo se puede ver la gloria de Dios. ¿Quién cuenta la gloria de Dios? Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero veamos qué es lo que nos dice desde el principio la palabra de Dios. Está hablando de que el cielo cuenta su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué aconteció desde el principio? Leemos que en primer lugar la Biblia nos relata cómo estaba la tierra.
Y no vamos a ir ahí porque todos hemos escuchado. La tierra dice que estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios habitaba sobre la faz ¿de qué? De las aguas. La tierra estaba vacía y desordenada, pero podemos ver que ahí Dios puede afirmar una obra de sus manos. Un momento glorioso iba a acontecer ahí. ¿Y qué aconteció? ¿Qué sucedió? Dios resplandeció con su gloria. Dios, en primer lugar, yo creo que era un mundo oscuro, porque si Dios dice que hizo la luz, o sea, era un mundo oscuro. Dios hizo la luz. Y sabemos que cuando Dios hizo la luz, llamó noche y llamó día. Dios creó el sol y Dios creó la luna. Dios creó el firmamento, la creación. Dios separó las aguas. Dios ordenó todo. Separó, hizo una separación. Entonces, lo que nosotros vemos no es la gloria de Dios. Por supuesto, es una creación. Pero no solamente creó el firmamento, creó todo. Toda planta, todo árbol, todo animal. Sino también Él quiso mostrar su gloria. ¿En quién? En nosotros. Él creó al hombre. Él creó al hombre en primer lugar a la imagen y semejanza de Dios. A la imagen y semejanza de Dios. Él creó al hombre. Entonces, si Él creó al hombre a imagen y semejanza, recordemos que fue el primer Adán, o sea, Dios habitaba en el primer Adán, y lo que Él había creado y había firmado, recordemos que era un lugar agradable para Dios. Dios entregó todo en las manos de Adán. Y todos sabemos que ellos no tenían ninguna necesidad en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué es que se perdió la gloria de Dios? ¿Por qué es que se perdió la gloria de Dios? Y ahí nosotros podemos descubrir, ¿no? Que entonces la gloria estaba en el hombre. Pero por cuanto Adán pecó, la gloria de Dios se apartó. ¿Y por qué se apartó la gloria de Dios? Recordemos que en Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios se apartó por cuanto fue el pecado. Pero ahora yo quiero impartirles qué es la gloria de Dios. Hemos visto que la gloria de Dios se ha manifestado en los cielos, en su creación, en la imagen del hombre. Pero por cuanto el pecado se apartó la gloria de Dios.
Y la gloria de Dios, amados hermanos, en el hebreo se llama Shekinah. ¿Han escuchado la palabra Shekinah? En el hebreo es Shekinah y traducido es gloria. Y la gloria también se puede definir como presencia, como esplendor de Dios. También se deriva esplendor de Dios o presencia en el hebreo, morar o residir. O también morar o residir se deriva una morada de Dios. Una morada de Dios. Entonces, ahora unamos esto. ¿Qué es entonces la gloria de Dios? La gloria de Dios, amados, es la manifestación, es la grandeza, es el esplendor de Dios. Es el esplendor divino. Su gloria define el poder, define la majestad y la santidad de Dios. Y no hay nadie más alto, más importante, más bello que Dios. Eso es lo que se define, uniendo el significado de que de Dios es la gloria, Él es el esplendor. ¿Y cómo es que Él empezó a mostrar su gloria? Yo quiero tomar dos características de lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia nos enseña el antiguo pacto y nos enseña el nuevo pacto, pero ahí podemos ver que en ambos se manifestó la gloria de Dios. En el antiguo pacto, una de las características que yo puedo mencionar, y podemos ver que el Señor se manifestó de muchas maneras. ¿En qué manera se manifestó el Señor? Recordemos que cuando el profeta Elías andaba con Eliseo, algo sucedió. Algo sucedió. Y lo que sucedió es que Elías tenía que desaparecer ya, ¿no? Pero Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Y podemos ver de qué manera Elías quería abandonar a Eliseo, pero Eliseo nunca se dio por vencido. Él estaba dispuesto donde Elías fuera, él quería ir. Y una de las cosas que le pregunta Elías a Eliseo es qué es lo que él quería que hiciera por él. Un dote, ¿no? Y Eliseo pide algo. ¿Qué es lo que pidió Eliseo? Una doble porción ¿de qué? De su espíritu. Una doble porción de su espíritu. Y Elías mismo le responde. ¿Y qué le responde? Le responde que le está pidiendo algo muy difícil. Le está pidiendo algo muy difícil. Pero él le dice, pero te será concedido. Te será concedido. Y le dice, si logras verme cuando yo sea separado de ti. El profeta Elías le dice, lo que tú me pides es difícil, pero te será concedido. Te será concedido
si logras verme cuando sea yo separado de ti, Eliseo. Y dice la palabra, les doy la cita en Segunda de Reyes 2:11, donde nosotros encontramos donde ellos dos iban caminando. Quizás había pasado ya unos minutos cuando Eliseo y Elías iban caminando, porque ya le había pedido esa doble porción de su espíritu. Y una de las cosas que Eliseo ve, dice, carros de fuego, carro de fuego, por caballos de fuego. Y dice que pasó entre los dos hombres y se llevó a Elías. ¿Qué vio Eliseo? La gloria de Dios. La gloria de Dios. El fuego de Dios. Y este es un tema muy amplio. Para el profeta Elías era cosa difícil dársela, pero para Dios no era difícil mostrarle el poder que hay en Dios. ¿Quién se va a imaginar que en el cielo, en el aire, descienda carros, caballos y fuego, un torbellino, y venga como un viento y se lleve al profeta Elías? La gloria de Dios. Ahí podemos ver entonces que Dios es grande, es poderoso. Veamos otro ejemplo más. Recuerden que solamente estoy dando una introducción. Les mencioné el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero cuando empieza el antiguo pacto, ese antiguo pacto, recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavizado. Estaba esclavizado. Y como Dios se presentó ante Moisés, recordemos que dice que un ángel de Jehová descendió sobre esa zarza. ¿En forma de qué? En forma de fuego. Cómo Dios atrajo a Moisés. Cómo Dios llamó a Moisés. Cómo el ángel de Dios descendió sobre esa zarza. Y el ángel venía por Dios. Y Dios le daba la autoridad a ese ángel lo que él tenía que hacer. Y ese ángel descendió en fuego en esa zarza. Y una de las cosas, amados hermanos, que podemos ver ahí nosotros es que le llama la atención esa zarza que veía que no se quemaba, que no se consumía. No sabemos qué distancia estaba, pero algo le llamó la atención a Moisés para que fuese y viese qué estaba pasando. Abandonó ese rebaño, esas ovejas que ni siquiera eran de él, sino eran de quién, de Jetro, su suegro. Pero la importancia de prestar atención a lo que te está llamando. Algo glorioso iba a pasar con Moisés. Y cuando esa zarza está ardiendo, llega Moisés confiado que cualquier cosa estaba pasando. Él no tenía su mirada de que Dios era el que estaba haciendo algo ahí.
Cómo Moisés se da cuenta cuando él llega y pisa a ese lugar como si fuera cualquier lugar. Ya llega y le dice: Moisés, Moisés, el lugar que tú pisas, ¿qué le dijo? Santo es. Santo es, Moisés. Quítate las sandalias. Una de las cosas que yo puedo entender, una de las cosas que el Señor habla en mi vida es que al entrar a ese lugar necesitamos ser limpiados para poder recibir la gloria de Dios. Y como les mencioné, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando hay pecado en la vida del ser humano, es difícil que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Y es lo que pasó. Moisés fue traído, fue llevado, pero él tuvo que obedecer. Tuvo que quitarse esas sandalias y entrar al lugar de la presencia de Dios. Y cuando él entra, él recibe ese mensaje. ¿Qué mensaje? Que él iba a ser un libertador. ¿Cómo se consideró Moisés? Ahí pone las excusas Moisés. Él dice: yo soy un tartamudo. Moisés, en primer lugar, se considera que no estaba preparado para ese llamado, y mucho menos que venía huyendo de Faraón. Faraón quería matarle. Moisés estaba olvidándose de ese Dios grande y poderoso. Y Dios le tuvo que enseñar el poder sobre esa zarza. Moisés tuvo que ver la gloria de Dios sobre esa zarza. No solamente se quemaba, no solamente se consumía, sino le dijo Moisés, porque le dijo: Señor, ¿y qué señales con que yo llegaré a ese pueblo para que me crean? Dios usa las cosas pequeñas, insignificantes. Y Moisés obedece a la palabra de Dios. Ponte tu mano en tu pecho. Ahora sácala. Nuevamente vuélvala a meter y vuelve a sacarla. ¿Qué ves? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Un simple palo. Una simple vara con la que atraía las ovejas, corregía las ovejas. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Arroja esa vara. Moisés nunca había visto algo grandioso que Dios le iba a enseñar en ese momento, para que él creyera que Dios era real. Y él es totalmente convencido de que Dios vive. Y él va con esa fuerza, ¿no? Aún considerándose ese Moisés tartamudo, porque aún así el Señor le dijo: vete y tu hermano Aarón te encontrará en el camino. Pero analicemos esto: ¿cómo es que se llegaron ellos a acuerdo? ¿Será que Moisés le envió una carta a Aarón? Hermano, Dios me habló y tienes que venir, y nos encontramos ahí. Ellos caminaban kilómetros y kilómetros en el desierto. El Espíritu de Dios fue el que se comunicó entre ellos y se encontraron. El poder de Dios es grande, hermanos. Y no solamente veamos eso, sino lo que Moisés hablaba, lo que Dios ponía en Moisés, Moisés lo decía y Aarón lo compartía con el mismo poder para Faraón. ¿Podemos ver la gloria de Dios?
el pueblo de Israel puede ver la gloria de Dios que se empezó a manifestar. Ellos, cuando reciben esta noticia de que el Dios de sus padres, ¿no? Ellos habían creído de que Dios los iba a librar. Dios escuchó que el clamor del pueblo de Israel. Dios escuchó la angustia del pueblo de Israel. Dios se conmovió del pueblo de Israel. Llevaban 40 años esclavizados, siendo oprimidos, siendo maltratados. Pero Dios trató aún con ellos a que sean pacientes y aprendan a esperar. Y vemos que el Señor envía aquellas 10 plagas. Dios glorificándose, hiriendo al pueblo de el faraón, a los egipcios. Pero los ojos del pueblo de Israel podía creer quién era Dios. Y veamos más adelante lo que pasa. El pueblo de Israel sale, escapa. Pero cuando ellos, hermanos, deciden salir, dice que Dios no los llevó por un camino, sino para que rodeasen la tierra. Pero tristemente, ¿no? Aún no se acababan las pruebas ni las luchas. Ellos habían salido de la esclavitud, pero aún así ellos tenían que seguir sufriendo. Pero algo que yo meditaba y leía, hermanos, que cómo es que el Señor iba en medio de ellos. Porque es que este pueblo no entendía que Dios iba delante de ellos. Y cómo es que Dios iba delante de ellos. ¿Cómo es que Dios iba delante de ellos? Él no iba en persona. Él no iba como Moisés dirigiéndolos, sino dice la palabra del Señor que Él iba como una columna de fuego, como una columna de nube delante de ellos. Ese es nuestro Dios. Así es como Dios iba delante de ellos. En medio de un desierto, caminando por medio de la oscuridad, sin lámpara, sin nada. Nada más analicemos cómo Dios, Él los andaba guardando, los andaba guiando. Si Él tenía una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, pero aún así el pueblo de Israel todavía se lamentaba. El pueblo de Israel llegó en medio del camino del desierto a querer regresar aún a las tierras de los egipcios. ¿Y cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros y no nos hemos dado cuenta que Dios va por delante? Y recordemos, hermanos, que ahí es donde el Señor hizo un pacto. Y hay un canto que siempre se oye, yo lo canto. Yo lo he escuchado desde la niñez en la radio. Antes, cuando mis padres lo ponían, yo lo escuchaba y decía: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, porque el monte temblaba, porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí.
porque Dios estaba ahí. Y cada vez que yo canto este canto, hermanos, me llena de gozo de que Cristo está y Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Aunque hayan pasado miles y miles de años, por eso yo les estoy dando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aún no lo vemos, pero estamos viendo lo que pasó en el antiguo pacto. ¿Y por qué es que Moisés tenía que subir al monte Sinaí? Porque Dios iba a establecer unos mandamientos para que el pueblo obedeciera, para que el pueblo amara a ese Dios grande y poderoso. Algo que Dios tenía que establecer en ese pacto, en la casa de Israel, con el pueblo de Israel. Y muchos pueden decir, no, pero ya Cristo ya borró esos mandamientos, esos ya no aplican para nosotros. Pero Cristo mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino yo he venido para cumplirla. Si Cristo mismo dijo, yo no he venido para abrogar esa ley, sino yo he venido para que se cumpla esa ley. Pero si viviéramos bajo esa ley, ¿cómo te considerarías tú hoy? Qué cosa tan difícil, ¿no? Qué ley tan difícil, ¿no? Y veamos lo que dice en Deuteronomio 7:9. ¿Qué es lo que se le dice a este pueblo de Israel a través del pacto? Deuteronomio 7:9 le dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hasta 1000 generaciones. Vayamos a otra cita bíblica en Éxodo capítulo 24, su versículo 12. Veamos cómo es que el Señor empezó a establecer este pacto, este antiguo pacto. Ahí es donde el Señor invita a Moisés que suba al monte. Pero veamos lo glorioso que aconteció en este antiguo pacto, amados hermanos. Una de las cosas que aconteció, no sé si todos están ahí, pero leamos y dice en el versículo 15 al 17. Entonces Moisés subió al monte y una nube que cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Podemos ver cómo es la gloria de Dios entonces. La gloria de Dios aquí nos está diciendo que es como fuego abrasador. Fuego abrasador es la gloria de Dios como una nube.
Pero estudiando lo que pasó, hermanos, en estos 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo cuando no estaba el libertador en medio de ellos? Cuando se quedaron solos, se quedó Aarón con ellos. ¿Qué pasó? No había nadie que había visto realmente la gloria de Dios. No hubo quien se levantase con temor para no desobedecer lo que Dios había dado a sus vidas aún. Aún no se les había dado los mandamientos. Moisés había subido para recibir esos mandamientos que se le iba a ser dado al pueblo de Israel. Cuando, hermanos, miren cómo Dios escudriña la mente y el corazón. Moisés estaba ahí en el monte. Moisés estaba ahí cuando Dios le dice: mira de este pueblo, mira tu pueblo lo que está haciendo. Dios estaba viendo, Dios estaba con Moisés y Dios estaba viendo al pueblo lo que estaba haciendo. Se estaban olvidando de ese Dios que había mostrado su poder, su gloria con 10 plagas. Se estaban olvidando que Dios iba delante de ellos con nube de fuego de día y de noche. Habían quedado ciegos. Y para ellos le fue fácil decirle: Aarón, Aarón, haznos un Dios. Todos se quitaron, hermanos, sus cadenas, todos se quitaron sus aretes de oro, de plata, para construir un becerro de oro y adorarle y decir: este es ahora el Dios que nos ha librado. Y todos danzando ahí, festejando. Cuando Moisés desciende, ¿no? Esas tablas son quebradas. Son quebradas. Muchas veces yo analizando cuánto el Señor tiene preparado algo para nuestras vidas, un énfasis. Yo analizando en persona y digo: Señor, ¿cuánto no tienes tú preparado para nosotros? Pero por ignorancia, por ceguedad, Señor, hacemos cosas que ya no alcanzamos lo que tú tienes ya para nosotros. ¿Cuántos hoy tienen una meta? ¿Cuántos hoy tienen un propósito? Y dicen: ay, ahora sí, mañana sí yo lo voy a hacer. Hoy estás positivo y mañana ya eres un negativo. Así pasa, hermanos. ¿Cuántos hemos hecho una promesa? ¿Cuántos me han dicho a mí, hermanos, desde que esta iglesia se abrió, pastor, estamos con usted aquí, aquí en lo que se ofrezca? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No son reclamos, sino un acto de conciencia de que somos débiles. Los más fuertes se hicieron débiles y los débiles se están haciendo fuertes. Pero es un proceso, hermanos, de nuestra vida. Un proceso de nuestra vida, y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Moisés baja y pone un alto. Miren cómo este pueblo reconoce la autoridad de quien Dios ha puesto. Estamos viendo un antiguo pacto. Dios hablaba por medio de Moisés. Ellos no tenían aún la comunicación directa con Dios para que Dios hablara directamente con el pueblo. Sino había sido escogido Moisés para que Moisés les hablara. Y Moisés baja
¿Cómo creen que actuó este pueblo cuando ven Moisés ahí parado? Ya llega Moisés. ¿Será que llegó Moisés y dijo, hicieron bonito becerro, pónganlo en una vitrina? Moisés, miren hermanos, un hombre celoso de Dios, bajó y deshizo ese ídolo que habían construido. Y él les empieza a recalcar: se han olvidado del Dios que nos ha sacado. ¿Cómo creen que se sintió ese pueblo? Ese pueblo, sus ojos fueron abiertos en ese momento. Moisés les dice: yo estaba escribiendo, yo estaba con Dios allá recibiendo lo que Él tenía para ustedes, pueblo. Pero Dios nunca se negó. Después nuevamente el Señor le dice: Moisés, hazte otras piedras, alízalas, púlelas, Moisés, y sube al monte. Oh, pero ahí pasa algo muy glorioso, amados hermanos. Oh, este pueblo ya había aprendido una lección. Miren qué importante es aprender lecciones. El pueblo de Israel ya había aprendido una lección. Moisés nuevamente sube al monte. Cuando él sube al monte, algo sucedió. Nuevamente esa nube descendió, el fuego descendió sobre ese monte. El Señor da esos mandamientos, el Señor da esos estatutos, y les son dado al pueblo de Israel. Pero leyendo algo, hermanos, que cuando Moisés tenía encuentros con el Señor, algo empezó a suceder. Algo empezó a conceder con Moisés, de que su rostro empezó a resplandecer. Él no se daba cuenta, el pueblo veía. Y dice que el pueblo se atemorizaba cuando veía el rostro de Moisés. Y algo que yo meditaba, que Moisés construyó un tabernáculo de reunión. Construyó un tabernáculo de reunión. Y cuando Moisés entraba en ese tabernáculo, el pueblo de Israel salía afuera, porque Moisés había apartado ese tabernáculo, lo había apartado de en medio de ellos. Pero cuando Moisés entraba, se alistaba para entrar a ese tabernáculo reunión, descendía una nube. ¿Y qué representa la nube? ¿Qué representa el fuego? La gloria de Dios. Moisés entraba, la gloria de Dios se presentaba como una nube. Y cuando Moisés salía, su rostro resplandecía. Pero algo pasó, de que el pueblo de Dios veía el rostro de Moisés, pero Moisés después dice que se cubría su rostro con un velo. Moisés se cubría su rostro con un velo. Y muchos tienen puesto ese velo. Estamos viendo lo que pasó en el antiguo pacto, hermanos. Dios escribió sus leyes y sus mandamientos en tablas. Dios mostró un lugar santo donde descendía la presencia de Dios en ese tabernáculo. Y todos sabemos que el Señor eligió a un hombre. Dios escogió a un sacerdote que tenía que entrar a ese lugar santo para ofrecer sacrificios, para ofrecer toda clase de ofrenda. Pero hermanos, ese era un antiguo pacto que había pasado. Pero ahora veamos lo que pasó en el nuevo pacto.
Si el intermediario fue Moisés, ahora ¿quién fue el intermediario para el nuevo pacto? Cuando yo hablo en el antiguo pacto, estamos hablando en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algo que ya fue hecho y algo que vino a ser alguien por nuestras vidas. Y en el nuevo pacto, ¿qué aconteció entonces? Si nosotros vimos que fueron escritas las tablas, fueron dados los mandamientos, Cristo Jesús vino a cumplir esos mandamientos porque era difícil para nosotros cumplirlos. Era difícil cumplirlos. Porque aquel que no los cumplía moría, hermanos. Y aún ese pueblo no alcanzó a heredar la promesa, no alcanzó a heredar esa tierra que fluía leche y miel. Oh, ¿quién fue ese intermediario entonces? Si Moisés abogó por el pueblo de Israel, ¿quién abogó por nuestras vidas? Cristo Jesús. Vayamos a 2 Corintios. Como les dije, este tema es muy amplio para que podamos entenderlo. Y yo podía ir al Nuevo Testamento y decirles, pero yo quise ir desde el principio para que entendamos. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hermanos, vimos desde el principio, la tierra estaba vacía y desordenada. Pero aquí nos está hablando nuevamente que algo tenía que resplandecer. ¿Y qué tenía que resplandecer ahí? Que la luz iba a resplandecer en medio de las tinieblas. Y esa luz resplandeció en nuestros corazones para iluminación de nuestro conocimiento. Cristo ha iluminado nuestros pensamientos. Retrocedemos a un versículo ahí, al versículo 4. Dice, en los cuales Él dio, el Dios, prestemos atención a qué Dios se refiere. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz. Pero Cristo ha venido a resplandecer en medio de esa oscuridad. Y si regresamos ahí en el capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, ahí nos relata acerca del nuevo pacto. Nos relata del nuevo pacto.
en su versículo 3:3. Segunda de Corintios capítulo 3, su versículo 3. Veamos lo que dice. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Ahí podemos ver entonces que cuál fue el nuevo pacto, en donde escribió el Señor, cómo el Señor escribió este nuevo pacto en nuestras vidas. Una de las cosas que dice es: sois cartas, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y luego dice: no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y recordemos que la palabra del Señor dice: yo escribiré mis leyes. ¿En dónde? En el corazón y en los pensamientos. El Señor ha puesto ahora sus leyes en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. El Señor nos ha hecho ministros en el versículo 6. Ahí podemos ver lo que el apóstol Pablo está diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata. El Espíritu vivifica nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros podemos discernir la gloria de Dios en nuestras vidas? Quiero ponerles un ejemplo. Si nosotros le ponemos ahí a un hermano llamado cristiano y le decimos: lee aquí Génesis capítulo 1, ¿no? Él por naturaleza va a leer. Y se le puede preguntar: ¿entendiste qué es lo que dice? Y él va a decir, él puede dar su opinión. Pero ahora demos un ejemplo. Veamos una persona impía, una persona incrédula. Le ponen la Biblia y le dice: lee aquí. Y él va a leer. ¿Entendiste? Y quizá va a decir: no. Pero él tuvo la habilidad de leer. Pero no tuvo el conocimiento, no tuvo el discernimiento. Él no pudo ver la gloria de la palabra del Señor. Y dice, hermanos, que nosotros ahora podemos ver con cara descubierta. En el versículo 18, recordemos que Moisés, cuando él entraba al tabernáculo de reunión, la presencia, él resplandecía de la presencia, él se ponía ese velo. Pero hay algo, que la presencia de Dios se desvanecía, no perduraba, desvanecía la presencia de Moisés. Solamente cuando entraba al tabernáculo de reunión, el Señor lo encontraba. La presencia del Señor resplandecía, el rostro de Moisés resplandecía. Pero en el versículo 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo. ¿Qué es el espejo? Es la palabra de Dios, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hermano. Allí hay libertad. Podemos entender que la gloria de nuestro Señor
es incomparable. Es incomparable. Hemos visto el antiguo pacto de lo que el Señor hacía. Cómo el Señor se manifestó de muchas maneras. Y recordemos que Moisés regresó nuevamente en el antiguo pacto. Moisés pidió algo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés aún todavía pide que le muestre su gloria. Moisés pide algo, hermanos, y le dice: muéstrame tu gloria. Y ahí es cuando Moisés le dice en versículos atrás, y le dice: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, ¿no? Y el Señor, hermanos, miren, Él siempre ha sido precioso. Y Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Quizás el Señor le había dicho: Moisés, ¿no te has dado cuenta cuántas veces te he mostrado mi gloria? Pero el Señor le dice: Moisés, te voy a mostrar mi gloria. Y esto lo encontramos en Éxodo 34, 20 al 30, 29 al 30. En Éxodo 33, 18, 23. Vayan, hermanos, les di la cita equivocada. Éxodo 33, 18, 23. Muéstrame tu gloria. Hay algo que ahí la Biblia expresa. Y una de las cosas es que Él dice: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Una de las cosas que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase, oigan el versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El Señor se mostró ante Moisés. El Señor muestra su gloria de muchas maneras. Y en el Nuevo Testamento el Señor aún sigue mostrando su gloria. Cristo Jesús es entonces el que ha venido a ser el intermedio para que muestre su gloria en nuestras vidas. Cristo Jesús, hermanos, el Espíritu de Dios ha venido sobre nuestras vidas. Una de las cosas que aconteció cuando Lázaro fue resucitado, algo que Jesús le dijo, hermanos, a estas hermanas. Recordemos que Marta era hermana de Lázaro que había muerto, y el Señor le dijo algo. Y aún le dijo: no te he dicho, oigan, no te he dicho que si creyereis, ¿qué? Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios.
El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Así es de que estemos atentos. Estemos atentos, ¿por qué? Porque Cristo entonces, si Él ha venido y Él ha muerto, y no solamente ha muerto, sino Él ha dejado el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Y si el Espíritu se aparta de nosotros, ¿y cómo se aparta de nosotros el Espíritu? Cuando pecamos. Para terminar, nuevamente continuaremos, pero solamente quiero dejar este pasaje. En Efesios 2 nos relata la gracia. Recordemos que el Señor nos ha dado vida. Él ha mostrado su gloria y ahora por gracia Él nos muestra su gloria. Efesios 2:1, y Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircunciso, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo somos hechos cercanos ahora? Por la sangre de Cristo. Versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Pónganse sobre sus pies. La gloria de Dios y las preguntas que yo les hacía, ¿no? ¿Cómo es que han conocido la gloria de Dios? Quizás no hemos entrado a ese punto, pero con la ayuda del Señor en la próxima reunión veremos quiénes han alcanzado la gloria de Dios y cómo se puede perder la gloria de Dios. Aún si has creído, se puede perder la gloria de Dios. Pero Dios nos ha amado tanto, ¿no? Y porque Dios nos ha amado tanto,
estamos aquí. Porque si esas tablas del antiguo pacto fueran aplicadas, hermanos, ¿qué sería hoy de nosotros? Y quiero tomar este ejemplo de aquella mujer que la habían encontrado en adulterio. Por ley tenía que ser apedrada. Por ley tenía que morir. Pero veamos lo que Jesús hizo. Una de las cosas que Jesús hizo es ver y escudriñar el corazón de cada una de esas multitudes de personas que estaban rodeando a esta mujer. Y Él les dijo: si alguno se considera sin pecado, que arroje la primera piedra. Para nosotros es fácil condenar a otros. Para nosotros es ver con facilidad los errores de otros. Pero ¿qué dice Jesús de nosotros? Y Jesús le dijo a esta multitud: el que se considera sin pecado, que arroje la primera piedra. Dice que desde el más viejo hasta el más pequeño empezaron a arrojar esa piedra. Cuando Jesús levanta su rostro y ve, no había nadie. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te condenan? Pero algo sí le dijo Jesús: vete y no peques más. Y cuando Jesús dice vete y no peques más, está diciendo: ya no lo vuelvas a hacer. Ya no vuelvas a caer en el mismo error. Dios perdona, pero también el que no cree es condenado. Y por eso este canto se canta incomparable. No es porque lo cantemos y lo cantemos y no tiene un sentido. Dios es incomparable. Él es grande. Las misericordias de Dios, ¿quién conocerá las misericordias de Dios? Como leímos cuando Moisés pidió: Señor, muéstrame tu gloria. Y él dijo: yo tendré misericordia. ¿A quién tendré misericordia? Y él tendrá misericordia. ¿A quién tendrá misericordia? Aleluya. Aleluya. Incomparable es tu misericordia hasta los cielos. Cuán vasta es. Por eso vengo con esperanza a derramarme delante de ti, delante de ti.
Gracias por tu presencia, Señor. Oh, que tu palabra sea vida en medio de nosotros, Señor. Que cada día nosotros tengamos experiencias, Señor. Experiencias de tu palabra y encuentros contigo, oh Rey eterno. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Tomen su asiento, hermanos. Asimismo despedimos la transmisión y enviamos un caluroso saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos estarán viendo o nos están viendo. Que el Señor les bendiga y pues nos veremos en nuestra próxima reunión. Bendiciones, amados hermanos.